pasa es que hubo demasiada oposición. Yo firmo lo que se pudo. Claro, porque yo creo que ese es el punto clave. Pero imagínese, Carlos, no entra dentro de las pesadillas que usted pudiera tener como ciudadano y abogado, que de repente nos vamos a ver el Mundial de Fútbol y la emoción, y mañana nos aparece el Congreso en una de esas sucesiones milagrosas. Mire, para mí fue de vergüenza ver que 157 diputados aprobaron un aumento en la deuda pública, en el techo presupuestario en 2 horas. 3 semanas después de que aprobaron en la misma forma la ley de comunicaciones. Bueno, entonces no estará, por ejemplo, como una pesadilla el soñar que de repente nos despertamos con un gol en Brasil, pero como 157 en Guatemala, y le dicen, mire, se aprobó que se amplíe el mandato, se aprobó la reelección. Ok. Primero, ahí sí habría lugar a una querella penal, definitivamente, contra todos los diputados, además de que habría las acciones de inconstitucionalidad que habría que presentar. Si los que creemos en la Constitución tendríamos que hacerlo. Habría ya un golpe de Estado y en todo caso también se debería consultar al país. Y yo no creo que el pueblo de Guatemala ya se deje llevar por una cosa como esa. Mire, el gran ejemplo, la gran lección que nos dieron fue con los acuerdos de paz. El gobierno se volcó en publicidad, el gobierno se volcó en apoyo a la consulta popular por el sí, y fue un no rotundo. Porque yo creo que el pueblo tiene que tener bien claro esto, ¿verdad? Así. Porque aquí se han visto muertos a carrear basura en Guatemala, y como le digo, hemos hablado con diputados que un día dicen acá, no más deuda, y al día siguiente 157 votan a favor. Y dice uno, ¿qué pasó? ¿Hubo movimiento? ¿Hubo Esa es la negociación? razón por la que incluimos la consulta popular. Porque no le podíamos dejar a una constituyente la potestad de poder cambiar todo. Y tampoco se la podemos dar al Congreso. Entonces, todo lo que esto se haga, tiene que ser consultado al pueblo. Tiene que pasar, ir a un referéndum y votar. Ahora, por ejemplo, una de las razones por las cuales se habla de los peligros de esta reelección y de que pudieran hacerlo, es porque usted sabe que los diputados, los congresistas, los alcaldes, y en este caso pues sería hasta el mismo Ejecutivo, usan los recursos del Estado para hacerse propaganda, para poner grandes carteles y vallas. Hay países en los cuales la publicidad del gobierno de sus obras es prohibida. Es prohibido poner, digamos, la foto del funcionario en Chile. Dice, mire, el gobierno de Chile está construyendo. En México está reglamentada la publicidad electoral. Pero en Guatemala no pasa el día sin que veamos páginas completas de periódicos, desde alcaldes, presidentes, haciéndose propaganda. Ahora, imagínese usted que, ¿cómo controlar esto, Carlos? La ley lo prohíbe. Es que mire, el problema que tenemos es que de la Constitución para abajo, las leyes son violadas a diario por infinidad de personas, en especial por el funcionario público. Pero nadie puede hacer nada, aparentemente. Aparentemente. Porque sucede, lo sabemos que lo están haciendo y lo siguen haciendo con impunidad. No solo este gobierno, todos los anteriores lo han repetido uno tras otro. Hemos perdido ya los valores nosotros mismos, que ese es el problema. Ya la honradez, la pulcritud, la decencia, la rectitud son obsoletas, es cuestión de viejos chochos. Aquí había alguien que decía que Guatemala era un país bastante ideal para dictadores, ¿verdad? Porque, digamos, su hijo pues tardó 14 años en incluir un movimiento en su contra y al final, pues, al final terminó. Pero como que el pueblo de Guatemala está muy acostumbrado a aguantar y aguantar y aguantar. Vemos esos alcaldes, como le comento, que son señalados, lo lleva la Contraloría de Cuentas, lo señalan los medios y siguen tan campantes y ahí están. Y el pueblo sigue aguantando. ¿No es esta una característica que podría ser un buen caldo de cultivo para una reelección? Sí. No, y mire, hay una serie de factores que son graves. Por ejemplo, es cierto, demostrarle a alguien que robó no es tan fácil, pero sí hay un sistema muy sencillo. Señor, usted cuando entró a tal cargo, dio una declaración de bienes en la cual usted tenía 50,000 quetzales y ahora tiene 20 millones. ¿Cómo los consiguió? Todo dinero bien habido tiene título. Lo conseguí porque me gané la lotería, aquí está el número. Lo conseguí porque murió un pariente mío y me heredó, aquí está la herencia, la liquidación de la mortual. Pero si no tengo título, tiene que haber una presunción total de que fue robo. Pero caemos entonces en lo mismo, porque en todos los pueblos los alcaldes entran a pie y salen en carro.
entran con su casita normal y terminan con la casa de 3 pisos más grande del pueblo. Así Y es. todo el pueblo lo sabe, Sí. pero nadie tomamos acción. Entonces, ¿en qué caemos aquí, Carlos? Porque todo eso lo sabemos perfectamente Y hay bien. Contraloría, se supone Pero que hay. la Contraloría realmente no No, yo hace sé, nada, pero- Carlos. Es decir, o lo hace muy lentamente, porque no actúa de inmediato. Pero usted puede preguntarle a cualquier ciudadano, yo le pregunto a usted que nos está viendo y escuchando, en su pueblo, ¿cuántas veces el alcalde se le ha señalado que entró pues como una persona normal y sale como otro rico, millonario, a saber de dónde? Y eso se va ahí en toda la escala de gobierno. Así es. Pero como que no tenemos nosotros el recurso o la organización ciudadana. Y para mí ese es uno de los grandes temores de la reelección, ¿verdad? De que de repente nos la impongan y no tengamos cómo ni quién se atreva. Porque cuando otro de los problemas, Carlos, es de que el Estado se va optando. Eso. Controlan el Congreso, controlan las Cortes, se dice que la Corte es independiente, pero resulta que a lo mejor no, la Suprema, la Constitucionalidad, etcétera. Ese es El el problema. Tribunal Supremo Electoral. Ese es el problema de las reelecciones continuas. Que una persona después de 5, 10, 12 años de estar en el poder ya ha llegado a influir demasiado en todos los poderes, y más en un país como este, que aunque hay división de poderes, es una división relativa. Mire, el Congreso es totalmente independiente, salvo cuando al Ejecutivo le urge una ley y la dan, por la forma que usted quiera, pero la dan. Claro, y se supone que hay una independencia total de Total, poder. y que hay ¿verdad? una oposición activa, inteligente y capaz. Claro, y a eso en el pueblo, digamos que se decepciona, ¿verdad, Carlos? De saber de que todo eso no es cierto, porque esa independencia de poderes, no, hay una supeditación total. Pero el riesgo es cuando se sigue y aquellas, por ejemplo, la Corte Constitucionalidad. Pensemos lo que hablábamos de esta pesadilla que de repente amanecemos con que sucedió tal cosa. Viene un grupo ciudadano y presenta una demanda o una apelación o algo. Tendría que ir a la Corte de Constitucionalidad. No, si eso es el factor. Mire, la Corte Constitucional tiene un poder impresionante, bien o mal usado, pero en los dos lados es muy poderosa. La Corte de Constitucionalidad está diseñada para defender el sistema constitucional de Guatemala, punto. Pero usted sabe que nosotros en Guatemala hay una gran falta de confianza en nuestras instituciones. Claro que Aquí la hay. todo el mundo, ya sea que el fallo es a favor o en contra, todo el mundo lo duda, ¿verdad? Si el fallo le favorecía, qué bueno, pero si no, empiezan a hablar. O sea, pero yo creo que en parte es porque las mismas instituciones no han verdaderamente sido objetivas y neutrales. Sí. ¿No es esa una gran preocupación? Definitivamente que sí. Mire, todavía tenemos que aprender mucho de lo que es una república, que eso es lo que a mí me preocupa, que todavía no lo hemos entendido. Usted, en este tema, como que ya nos estamos acercando al final del programa, Carlos, ¿cuál sería, digamos, lo último que usted quisiera dejarle a la audiencia esta noche que nos quedara, ahí sí que como pétreo, a partir de esta plática nuestra? Que la Constitución y las leyes no deben de ser interpretadas, deben de ser cumplidas, deben de ser aplicadas, sin discusión, en lo que le favorezca y en lo que le perjudique. En lo que nos mata es tratar de interpretar las leyes a nuestro favor para obtener una preventa. Eso es lo que hay que evitar. ¿Usted cree que es factible un debate sobre la reelección o simplemente no debe existir el debate? Legalmente no se puede hacer. Es totalmente imposible. Sería totalmente ilegal. O sea que debatir no hay lugar Para ello. mí no. ¿Y los que debatan están dentro o fuera de la ley? Para mí deberían estar entre 2 y 6 años en una pensión especial. Bueno, pues miren, yo creo que el tema es bien importante, ¿no? Y hemos tocado este punto, gracias licenciado por darnos puntos tan concluyentes, porque a veces nosotros pensamos, esto no nos afecta, ¿verdad? Esto lo están debatiendo en el Congreso, esto lo están viendo en el Ejecutivo, pero realmente si nosotros perdemos esta independencia nuestra, esta soberanía del ciudadano sobre su país, pues vemos los ejemplos que están pasando en Sudamérica, en los cuales prácticamente el Estado ha sido totalmente secuestrado. Carlos, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Espero que nos haya quedado como un buen mensaje y por favor cualquier duda consúltenos, escríbanos y nosotros con gusto la trasladamos al licenciado o la contestamos si es factible. Muy buenas noches, muchas gracias y hasta la próxima semana con más acción positiva. Muchas gracias.